Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante sobre cómo hablar con nuestros hijos referente a las emociones. Bueno, para empezar, ¿cuánto tiempo le dedicas a tu hijo? Sí, otra pregunta. ¿Cómo moldeas el cerebro de tu hijo? Bien, las experiencias nos ayudan y nos favorecen para reconfigurar nuestra vida, es decir, nuestro cerebro. ¿Sí? ¿Sabías que hay más de 10.000 neuronas en nuestro cerebro y se activan cuando vives una experiencia? Cuando vives una experiencia se activan los sonidos, los pensamientos, la percepción, las imágenes y eso hace que se activen todavía el doble de las neuronas que tenemos en el cerebro para reconfigurar tu cerebro. Ok, les explico esto, porque cuando uno es niño, sí, se necesita del cuidador. ¿Qué es el cuidador? El padre, la mamá, el maestro, el tío, la tía. Ellos son los cuidadores y los que se encargan de reconfigurar el cerebro de un niño. Bien, uno como padre es muy común y que se vea en terapia que no quieren que sufran, los protegen mucho, ¿sí? Incluso con las caídas de no te vayas a subir ahí porque te vas a caer, no hagas esto porque esto otro. Incluso cuando un familiar muere, no se les dice por el hecho de protegerlos contra el dolor, ¿sí? Pero la realidad es que aunque uno los trate de cuidar, ¿sí? Uno como niño o niña, sí, a cierta edad va a sufrir a su manera o incluso sufrimientos más grandes, pero va a sufrir. Un ejemplo muy común es no llores, ¿no? Al niño se le dice no llores. Y esa forma de decir no llores, traducciones, no llores porque no sé qué hacer con tus lágrimas, ¿sí? Otra es de no te enojes, no grites, porque no sé qué hacer con ese enojo o ese enfado o ese berrinche o esos gritos. Entonces, uno como papá lo que hace es que niega las emociones del niño, como no puedes sentir esto, no puedes sentir esto otro. Todas emociones negativas, uno como padre las niega, ¿sí? Y la realidad es que una oportunidad, ¿sí? Para el crecimiento del cerebro del niño es toda experiencia. Ahí en ese momento puedes reconfigurar su cerebro, ¿sí? Para transformar su vida, sus pensamientos, sus ideales, sus creencias. Entonces es muy importante que cuando haya un problema con tu hijo, aproveches para reconfigurar el cerebro de tu hijo. Les voy a dar 5 puntos súper rápido, ya después los desglosamos, de cómo puedes reconfigurar el cerebro de tu hijo. El primero es escuchar. El segundo es la comunicación. El tercero es el sacrificio. El cuarto son los límites. El quinto es el perdón. Esos son los pasos para reconfigurar el cerebro de un niño. Esto ayuda a entender las emociones de tus hijos. Un ejemplo, ¿sí? Pasaba que había un niño que tenía a su chofer era una mujer, padecía de epilepsia. Entonces, bueno, la niñera les dice, ven, pues vamos a salir a pasear. Entonces va la chofer, el niño va atrás y en eso, en medio camino, la chofer le empieza a dar epilepsia. El niño se espanta, chocan, viene la ambulancia, le hablan a la mamá, llega la mamá corriendo. Lo primero que hace es ver que el niño esté bien. Ya su chofer la iban al hospital y el niño estaba temblando, angustiado, llorando. No sabía ni siquiera que era epilepsia, ni siquiera qué le había pasado a su chofer. Entonces, en eso entonces, bueno, la mamá lo primero que hace es, vamos por un helado. Le dice, vamos por un helado, ¿no? Evita esas emociones para hacerlo sentir bien. Y pongo entre comillas porque no funciona evitar, ¿sí? Lo lleva al helado y ya el niño, pues bueno, se calma, se le olvida. Y en eso, bueno, todas las noches consecutivas el niño no podía dormir, ¿sí? Soñaba el accidente, soñaba a su chofer con la epilepsia. Entonces, bueno, lo que empezó a hacer la mamá es que cada noche iba y hablaba con el niño, lo escuchaba, ¿sí? Escuchaba las ideas y pensamientos que tenía el niño y el niño era muy común que dijera, es que se empezó a mover mucho y eso me asusta, no sé cómo esté, también chocamos, y el niño todas las madrugadas agitado.
Bueno, aquí se le recomendó a la mamá que lo escuchara, que todas las noches se levantara a escuchar al niño. ¿Por qué escuchar? Porque mientras el niño cuente cada vez más la historia y la mamá esté ahí, puede reconfigurar la historia, ¿sí? Porque en ese lapso la mamá empezaba a modificar de, no, mira, lo que pasa es que es epilepsia es una enfermedad, es esto otro, le daba a tu chofer, ese día no se tomó el medicamento y eso fue lo que le pasó. Está bien, ella ya está en casa, no te preocupes. Entonces empezaba a reconfigurar toda esa escena traumática que tenía del niño y eso le favoreció porque mantuvo un equilibrio emocional en el que el niño ya no se levantaba en las noches. Las experiencias difíciles lo que hacen es que nutren el cerebro, ¿sí? Y hacen que las personas crezcan personalmente. Un caso que me tocó vivir en un supermercado fue que enfrente de mí, llegué a la caja y enfrente de mí había un niño sentado en el carrito, una niña como de 4 o 5 años, el niño tenía como, aprox 2 años, y bueno, la mamá estaba poniendo el mandado, y en eso el niño empieza a llorar, que quería un dulce, pero hizo un gritadero, ¿no? Y la mamá pues estaba poniendo las cosas y yo, ¿cómo la mamá no le hace caso? ¿Cómo la mamá no interviene en ese momento? Pues bueno, la niña de 5 años intervino con su hermano, ¿sí? Empezó a hablar con él como si fuera una adulta real. Le empezó a decir como que, oye, mi mamá no tiene dinero, van a haber momentos en los que te puedan comprar algo, van a haber otros momentos en donde no nos puedan comprar nada, ahorita mi mamá no tiene dinero, ¿sí? Entonces empezó a calmarlo y el niño de 3 años empezó a calmar, ¿sí? Entonces ahí me di cuenta que la mamá, todo eso que la niña le dijo, la mamá se lo ha dicho, ¿sí? Porque los niños dicen lo que los papás les dicen. Por ejemplo, un paréntesis, algo que escuché ayer, es que por esto del COVID un niño no fue a pedir dulces. Y le pregunté, ¿por qué no fuiste a pedir dulces? Y le hace, es que los dulces están envenenados. Me dan dulces envenenados. Y luego la mamá me dice, pero él sí dio dulces. Y yo le dije, ¿pero qué no están envenenados? Entonces, ¿cómo reestructuran el cerebro de un niño de esa manera? Ok, los dulces están envenenados y yo no puedo pedirlos, pero sí doy, ¿no? Y la mamá no, se la pasó bien feliz dando dulces, aquí lo tuve entretenido. Pero ese discurso como que me daba, como que me hacía ruido, ¿no? Entonces, los niños dicen lo que tú les dices, ¿sí? Como tú les reconfigures el cerebro. Ahora sí, ya regresando al ejemplo de la niña del mercado, ahí me di cuenta que la mamá habla con ella, que existe comunicación. Entonces, el niño se empieza a calmar, la niña le habló como una adulta, ¿sí? Y en eso la mamá termina y dije, bueno, el niño ya se calmó, pero aún así la mamá se acercó y empezó a hablar con el niño y le empezó a decir lo mismo que la niña. La mamá no se había dado cuenta que la niña había hablado con el niño, entonces le empezó a decir lo mismo, de mira, ahorita no tengo dinero, me traje nada más lo del mandado, ¿sí? Pero mira, llevo jugos, llevo esto. Empezó a hablar con el niño y de una manera bien, o sea, es decir, a veces uno dice, es que tiene 3 años, no entiende lo que me dice, ¿no? Entonces haces ver a tu hijo como un tonto, ¿sí? Cuando la realidad es que los niños son tan inteligentes. Entonces, en ese momento, cuando hagan un berrinche o lloren, aprovecha, ¿sí? Para reconfigurar su cerebro, porque si no lo haces, luego son, como les digo, muy inteligentes que lo vuelven a hacer, y eso se puede hacer una conducta repetitiva y destructiva en la adolescencia o en la adultez. Entonces, como cuidadores, esa es pues no obligación, porque no se obliga, pero es lo más recomendable. Bien, entonces sabemos que los padres que hablan con sus hijos tienden a desarrollar una inteligencia emocional y saben entender las situaciones, ¿sí? También, por ejemplo, los niños que juegan videojuegos, que ven todo el día televisión, que están en la iPad, su cerebro se está reconfigurando de esa manera. Ahora, los niños que van a deporte, que hacen ejercicio, que van a actividades culturales, también están desarrollando su cerebro de esa manera. Y los niños que, bueno, tienen de esta parte cognitiva social, este desarrollo social en que conviven con los tíos, conviven con los amigos, con la familia, su cerebro se está reestructurando de esa manera. También pasa que, por ejemplo, el niño que quiere ser Superman y le frustra porque no puede volar, ¿no? Ahí también los padres tienen que entrar en esa etapa de la infancia, ¿sí? Es decir,
traten a sus hijos como los trataron o como quieren que les hubieran tratado en su infancia, ¿sí? Es regresar a ser niños para reconfigurar también un cerebro sano e inteligente emocionalmente. Hablar de lo sucedido les ayuda a sus hijos a reestructurar su cerebro. Si el niño no quiere hablar de lo sucedido, lo que pueden hacer es que el niño dibuje en una hoja cómo se siente o lo sucedido. Bien, que escriba un diario de lo que sucedió, o también si no quiere hablarlo, hay que respetar su espacio. Decirle, ok, cuando tú estés dispuesto o dispuesta podemos hablar. Si el niño se va a su cuarto, dejémosle ese espacio porque también ellos reconfiguran su cerebro y ya cuando esté listo o tú estés lista puedas ir a hablar con él. Es muy importante que los niños cuenten su historia. Esto les ayuda a construir un cerebro, reconfigurar esas 10.000 neuronas que se están conectando en la experiencia, ¿sí? Y esto va a favorecer para que tengan una niñez más feliz y sana. Recordemos que el cerebro determina en gran medida quiénes somos y qué hacemos. Entonces, como ya sabemos, ustedes como cuidadores tienen una gran responsabilidad y compromiso con sus hijos para construir o reconfigurar un cerebro sano y feliz. Y bueno, nos vemos en un próximo video y no olviden suscribirse, darle like si les gustó este video y espero que lo disfruten tanto como yo.